Los soldados galácticos ejecutaron al chico al amanecer. Tenía 16 años, frágil bajo la tenue luz, con las muñecas atadas por esposas relucientes que latían azules con cada temblor de miedo en sus venas. Lo colocaron en la plaza de mármol de la capital Vargona, una ciudad de torres en espiral y cielos violetas, y se aseguraron de que las cámaras lo captaran todo. El aire era tenue, con un ligero sabor a estática y orgullo. La multitud de alienígenas zumbaba como una colmena esperando entretenimiento. Cuando el oficial levantó el rifle de plasma, el chico levantó la vista, no al arma, sino a las banderas que ondeaban. Una llevaba el emblema de la Unión Galáctica. La otra, más pequeña, llevaba un parche descolorido del antiguo azul y blanco de la Tierra. Enderezó la espalda como para saludar a algo que ya no era visible. El verdugo se burló. Patético mamífero. Incluso tu gravedad te destroza. El disparo atravesó la plaza. El chico cayó, con un pequeño sonido humano escapando de sus labios. Medio jadeo, media palabra. El sonido persistió más que el rayo que lo mató. Y la galaxia observaba a través de miles de sistemas. Seres de todas las formas y colores presenciaron la muerte del niño humano por negarse a arrodillarse. Las emisoras lo repitieron con comentarios. Los analistas debatieron la terquedad antropológica de la humanidad. En la red central, el titular brillaba en oro. El orgullo primitivo acaba con la vida primitiva. En la Tierra, todas las pantallas se quedaron en negro. No por orden, sino por instinto. 7 minutos de silencio. Sin transmisiones, sin comentarios, ni siquiera estática. El resto de la galaxia lo confundió con parálisis. El ministro de Propaganda de la Unión lo llamó la calma antes de la rendición. Se equivocaron. Muy al norte, entre los pinos de lo que una vez fue Alaska, una sola cabaña brillaba débilmente contra la nieve. Dentro estaba sentado el comandante Jack Dane, un seal retirado de la marina, bebiendo café de una taza de metal abollada. La transmisión parpadeaba en la pantalla de su pared. No se movió cuando el niño murió, no maldijo ni se enfureció. Sus ojos, grises como la escarcha y firmes, solo se tensaron en los bordes. La tetera silbó una vez, un agudo grito metálico que rompió el silencio. Se sirvió otra taza, la removió con una cuchara que tintineó suavemente como una cuenta regresiva. En la mesa junto a él había una foto, descolorida, arrugada y manchada de agua. Un chico de uniforme, la misma sonrisa, los mismos ojos. Afuera, el viento arrastraba nieve por la plataforma de aterrizaje donde 2 enormes siluetas esperaban bajo lonas. El suelo se estremeció una vez como si algo bajo el hielo exhalara. Una transmisión codificada parpadeó en su pulsera. Autorización. Jardín de Eco. Activos confirmados. 2 entidades de clase 3. Proceder a discreción. Jack no respondió de inmediato. Dejó la taza, se levantó lentamente, sus articulaciones crujiendo como madera vieja. Lo filmaron, murmuró. Ese es el error. Dio un golpecito en la pulsera. Entendido. Despertando a los activos. En lo profundo del hangar, los reflectores se encendieron. 2 enormes figuras estaban encadenadas por campos de contención. El primero, peludo y lleno de cicatrices, parpadeaba con ojos ámbar que reflejaban la luz como una moneda fundida. El segundo, más alto y ancho, giró la cabeza hacia Jack, exhalando un rugido gutural que sonaba casi como un discurso. Jack sonrió levemente. Buenos días, Rook. Buenos días, Bran, respondieron las criaturas con un gruñido. Se movió entre ellos con la naturalidad de quien alimenta a los lobos que él mismo ha criado. Tenemos trabajo, dijo en voz baja. Lo han convertido en algo personal. En el mundo capital de la Unión, la celebración llenó la noche. Los generales alienígenas brindaron. El día en que la humanidad aprendió su lugar. Las élites políticas hablaban en salones relucientes sobre mantener el control mediante un espectáculo calculado. No vieron cómo la transmisión de datos se entrecortaba de fondo.
No notaron que la mitad de sus relés de comunicación se apagaban. En la reunión del Gran Consejo, un ministro reptiliano rió entre dientes. Los humanos son criaturas emocionales. Si les das pena, se ahogan en ella. Un erudito silencioso, pálido e insectoides, chasqueó las mandíbulas con inquietud. La pena puede convertirse en hambre. Absurdo, siseó el ministro. Son simios de mundo pequeño. Creen en la diplomacia a través del sentimiento. El erudito ladeó la cabeza. Y aún así, sobrevivieron a su propia especie durante 6.000 años. Nadie rió después de eso. Al anochecer, las colonias exteriores de la Unión reportaron anomalías. Naves humanas desapareciendo de los puertos. Satélites emitiendo señales falsas. Drones mineros reprogramados para derivar silenciosamente hacia el espacio de la Unión. Los analistas lo llamaron confusión sistemática. En realidad, fue coordinación. De vuelta en la Tierra, Jack se paró al borde del bosque helado, contemplando la aurora que se curvaba como fuego verde en el cielo. «¿Sabes?», dijo, mirando a los pies grandes. «Solían llamarnos civilizados. Ya no podemos permitir eso». Rook resopló, un sonido a medio camino entre un gruñido y una risa. La voz de Jack se suavizó. «Creen que el silencio significa miedo». Se giró hacia Bran, cuyos enormes hombros se crisparon con fuerza contenida. «¿Qué crees que significa?», retumbó Bran. «Caza discreta y deliberada». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Jack. Ni alegría, ni venganza, solo una aceptación más antigua que la piedad. «Buena respuesta». La baliza de comunicaciones en la colina comenzó a brillar. Su antena giraba lentamente hasta formar una línea con coordenadas orbitales. Muy por encima, los satélites, inactivos durante mucho tiempo, se conectaron. En ese mismo instante, en la red alienígena, todas las pantallas públicas parpadearon una vez, luego dos. El símbolo de la Unión Galáctica se disolvió en estática. En su lugar apareció una sola frase escrita en inglés y luego traducida a todos los idiomas. «No respondan. No transmitan. Estamos recalculando la civilidad». La confusión se extendió por los sistemas. Algunos pensaron que era un truco. Otros, una sátira. Jack vio cómo la aurora se tornaba carmesí cuando la baliza terminó de transmitir. «Vamos a dar un paseo», murmuró. «No he estirado las piernas desde Ginebra». Los pies grandes lo siguieron, con pasos profundos como tambores. Su aliento humeaba en el frío. Los árboles susurraban como si se inclinaran. En la oficina de Noticias Galácticas, los técnicos se apresuraron a rastrear la interferencia. Una de ellas, una joven ingeniera Aven, levantó la vista de su consola, con las plumas erizadas. «Señor, la transmisión humana no se originó en la Tierra». La supervisora frunció el ceño. «¿Entonces de dónde?». «De todas partes. En el vacío entre mundos». Los satélites de cifrado humanos despertaron de su hibernación. Sus sistemas se sincronizaron, formando una red fantasma más antigua que el tratado que los prohibió. Una sola IA, el remanente del proyecto Atlas, reafirmó el control. «Datos de objetivo confirmados». Susurró en una oración binaria. De vuelta en la cabina, Jack abrió un viejo armario. Dentro, cuidadosamente doblado, yacía su uniforme de foca. Pasó los dedos por el parche, Marina de los Estados Unidos, y el más pequeño que había debajo. Ningún hombre atrás. Se lo puso con precisión mecánica. La tela aún le quedaba bien. Abrochó la funda, comprobó el arma, aunque dudaba que la necesitara. «Recordémosles», dijo en voz baja. «¿Qué significa realmente el silencio?». Rook ladeó la cabeza. «Muchos mueren». «Todavía no». Los ojos de Jack se endurecieron. «Primero escuchan». La noche tembló cuando los motores bajo el hielo rugieron al encenderse. Las puertas del hangar se abrieron, derramando una luz dorada sobre la nieve. Una elegante lanzadera negra emergió,
su casco grabado con el sello descolorido del antiguo cuerpo expedicionario terrano. Los motores de la nave zumbaron como un trueno contenido. Dentro de la lanzadera, mientras los sistemas se activaban, la consola principal parpadeó. Equilibrio del protocolo de la misión. Jack se acomodó en el asiento del piloto. Los pies grandes se agacharon detrás. Manos enormes agarrando manijas de acero. Los vientos de la tormenta de nieve azotaban el casco, pero las luces de la nave cortaban la oscuridad como el filo de una cuchilla. Echó una última mirada a la aurora que se desvanecía. Por un instante, le recordó el juguete favorito de su hijo, el que brillaba al agitarlo. Entonces susurró: «Es hora de cobrar lo que se debe». La lanzadera ascendió a través de la tormenta. Sus postcombustibles se encendieron, tiñendo las nubes de naranja. Abajo, la nieve se derretía en vapor donde pasaban los motores, y en ese vapor ascendente, el reflejo de tres formas, un hombre y dos bestias, se fundieron en una sola. A través de la galaxia, al anochecer, los canales tranquilos volvieron a parpadear. El Centro de Operaciones de la Unión grabó un último mensaje antes del apagón total. Se inició el Jardín del Eco, y luego silencio. En las salas de guerra de los generales alienígenas, el pánico se cernía como nubarrones. Emitieron avisos de emergencia a los representantes de la Tierra. No hubo respuesta. Exigieron explicaciones a las colonias terrestres. Ninguna respondió. En órbita sobre la capital de la Unión, los escáneres de largo alcance captaron un débil pulso de energía. Algo antiguo, algo humano. La voz del comandante Jack Dane crepitó por una línea privada encriptada con el alto mando de la Unión. Tranquila, educada, casi alegre. «Buenas noches, caballeros. Creo que necesitamos hablar sobre su reciente evento de relaciones públicas». La línea se cortó. La galaxia, vasta y fría, de repente se sintió mucho más pequeña. El Consejo Galáctico se reunió bajo la luz fracturada de su gran cúpula. Cada representante resplandecía con arrogancia y curiosidad. El aire de las cámaras vibraba con tensión y perfección reciclada. Suelos de mármol pulido, pancartas con hilos dorados, y un tenue aroma dulce destinado a apaciguar a la presa antes del juicio. En el centro de todo, un solo humano se alzaba. El comandante Jack Dane, no vestido de uniforme, sino con un inmaculado traje gris que parecía más apropiado para una cena que para un tribunal. Sonreía como quien se reúne con viejos amigos en un funeral. El comandante Dane habló lentamente. El gran canciller, un ser serpentino con escamas cristalinas que refractaban las luces de la cámara. Su presencia aquí es inesperada. Jack inclinó la cabeza, con las manos juntas cortésmente a la espalda. Bueno, señor, la muerte y los impuestos son dos cosas que los humanos nunca esperan. Sin embargo, ambas suelen llegar a tiempo. Una oleada de inquietud se extendió por el consejo. Su tono era cortés, incluso cálido, pero había algo debajo, algo afilado, como una espada oculta en terciopelo. Detrás de él se encontraban dos imponentes figuras enfundadas en trajes de contención negros. Inmóviles, silenciosos, empequeñecían incluso al más grande de los guardias alienígenas. Sus máscaras brillaban tenuemente, reflejando las luces del consejo como los ojos de dioses vigilantes. La lengua del canciller. ¿Sus compañeros están armados? Jack sonrió levemente. ¿Solo con opiniones? Algunos delegados alienígenas rieron nerviosos. Otros no. La investigación comenzó con las preguntas predecibles. ¿Por qué las flotas de la Tierra se habían silenciado? ¿Por qué todas las rutas comerciales terrestres habían desaparecido de las bases de datos de la Unión de la noche a la mañana? ¿Por qué todos los puestos de avanzada humanos estaban a oscuras, incontactables, inalcanzables? Las respuestas de Jack fueron simples, de una calma desarmante. Estamos reevaluando nuestras alianzas. Un poco de tiempo libre para una desintoxicación digital, como dicen. El embajador insectoide de Draer chasqueó las mandíbulas con irritación.
No puede simplemente desaparecer colonias enteras, comandante. Claro que podemos, dijo Jack amablemente. Debería ver qué hacemos con los fines de semana. Se oyeron susurros en la cámara. Los alienígenas no estaban acostumbrados a que el humor fuera un desafío. El canciller se inclinó hacia adelante, con la voz suave como el aceite. Su especie corre el riesgo de desestabilizar todo el sistema económico de la Unión. ¿Es consciente de las consecuencias? Jack sostuvo su mirada. Las consecuencias son nuestra parte favorita del experimento. Los pies grandes detrás de él, Rook y Bran, se movieron ligeramente. El sonido era como el de rocas al chocar. Los guardias se estremecieron. Una de las criaturas exhaló un susurro bajo y retumbante, sin gruñir ni decir palabra, sino cargando con el peso de bosques antiguos y montañas frías. Jack miró por encima del hombro y murmuró: «Tranquilos, chicos. Somos invitados». Se giró con otra sonrisa cortés. «Si me lo permite, canciller, ¿puedo ofrecerle una pequeña muestra de la tierra?» Un gesto de buena fe. Metió la mano en una elegante caja negra y sacó una botella de vidrio llena de líquido ámbar. La etiqueta decía Bourbon, Kentucky. La colocó con cuidado sobre la mesa plateada del consejo. «Es tradición en mi planeta», dijo en voz baja. «Compartimos una copa antes de decidir cuán civilizados somos». El canciller se burló. «¿Es una ofrenda?» La voz de Jack se redujo a un susurro. «Una advertencia. En realidad, eso es honestidad de 70 grados. Beba despacio». Las unidades traductoras dudaron, inseguras de cómo procesar el tono. La mitad del consejo rió. La otra mitad no respiró. Al otro lado de la sala, una pantalla cobró vida, mostrando una vez más la ejecución del joven humano. Reproducida por el equipo de seguridad interna del Consejo como prueba de provocación humana. La imagen iluminó el rostro de Jack con una luz azul fantasmal. Su expresión no cambió, pero la quietud en sus ojos se tornó peligrosa. El canciller señaló el holograma. «¿A esto le llamas cortesía?» Ese chico desafió el orden legal, se negó a mostrar respeto a sus superiores. La voz de Jack se mantuvo tranquila, pero las palabras fueron lentas, deliberadas. «El respeto se gana, canciller, no se fabrica bajo amenaza de muerte». El reptil se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. «Ustedes, los humanos, hablan como filósofos, pero se comportan como animales». Jack rió suavemente. Lo curioso de los animales es que recuerdan quién los alimenta y quién mata a sus crías. Un silencio más denso que el vacío se apoderó de la sala. Rook, el más bajo de los pies grandes, dio un paso al frente, con su enorme mano presionando ligeramente la mesa. El acero crujió bajo su peso. A través del altavoz de la máscara se escuchó una frase grave y distorsionada: «Basta de charla». Bran lo siguió, con los ojos brillando tenuemente a través de la visera. Jack no los detuvo. Solo levantó una mano, con la palma abierta, como si permitiera que la gravedad reanudara su acción. El canciller siseó con incredulidad. «¿Qué son estas cosas?» «Consultores», dijo Jack. «El Departamento de Negociaciones No Convencionales de la Tierra. Hablan en voz baja, pero verán que llevan un palo bastante grande». Los guardias apuntaron con sus armas. La cámara del consejo vibraba de miedo, el aire relucía por el aumento de la energía térmica. Jack no se inmutó. Simplemente se ajustó la corbata. «Caballeros», dijo con serenidad. «Si alguien dispara, por favor, apunten lejos de las alfombras. Son antiguas». La presencia del pie grande ya no era silenciosa. Era gravitacional. Cada latido de la sala parecía reducirse a su lenta respiración. Una voz crepitó a través de las tranquilas líneas de la cámara. Una alerta de emergencia, áspera y áspera. Una flota no identificada entrando en órbita sobre la capital. Miles de naves. Sin señales IFFF. La configuración coincide con el diseño terrano,
pero de una clase desconocida y antigua. La mirada de Jack se suavizó como si escuchara una canción familiar. «Ah», murmuró. «Justo a tiempo». El canciller se levantó con voz temblorosa. «¿Qué es esto?». Jack sonrió, aún perfectamente educado. «Se llama visita a domicilio». Una pantalla holográfica se desplegó sobre ellos, mostrando el espacio orbital alrededor del planeta. Naves humanas, elegantes, negras, silenciosas, aparecieron en perfecta formación, rodeando el mundo capitalino como tiburones rodeando una ballena sangrante. La cámara estalló en caos. Volaron órdenes. Los drones de seguridad gritaron por el aire. Jack permaneció inmóvil. «Te advertí sobre filmarlo», dijo en voz baja. «Ahora tenemos que arreglarlo». El canciller golpeó la mesa. «No te atreverías. No puedes luchar contra el sindicato». La expresión de Jack era pura cortesía. «Oh, yo no lo llamaría pelear, señor. Lo llamo editar». Caminó hacia la pantalla central, su reflejo deslizándose por el piso del consejo. Los pies grandes lo siguieron paso a paso. Los guardias alienígenas retrocedieron, con armas temblorosas. «¿Crees que somos monstruos?». Jack continuó, su voz calmada y mesurada. «Tienes razón a medias. Somos del tipo educado». En las pantallas, naves humanas desplegaban pequeños objetos brillantes en órbita. El consejo asumió que eran ojivas nucleares hasta que llegaron las lecturas. Sin radiación, sin carga cinética, solo silencio electromagnético. ¿Interferidores? El embajador Draer jadeó. Jack lo corrigió suavemente. Sin cortinas. Así que nadie interrumpe nuestra pequeña charla. De repente, todas las comunicaciones galácticas se apagaron. El canciller se volvió hacia sus ayudantes, chillando órdenes, pero la única respuesta fue estática. Todos los canales de comunicación, todas las señales de satélite muertas. Incluso su asistencia interna de IA se apagó. Jack se acercó a la voz del canciller en un susurro. «Verás, cuando tu gente mató a mi hijo, no solo acabaste con una vida. Activaste un temporizador». La garganta del alienígena se movió, sus músculos temblaron. «¿Qué temporizador?». «El que decide cuánto tiempo puedes fingir que tienes el control». Se ajustó las esposas, casi arrepentido. «Espero que entiendas que esto no es venganza. Es equilibrio. Nos encanta el equilibrio». Las luces se atenuaron mientras las señales de la flota humana resonaban en la atmósfera superior. Uno de los miembros del consejo se desmayó. Otro comenzó a rezar en un idioma compuesto de chasquidos. Rook metió la mano en su traje de contención y sacó un pequeño relicario antiguo, hecho por humanos, deslustrado, grabado con el nombre de un niño. Lo colocó con cuidado sobre la mesa frente al canciller. El reptil lo miró horrorizado. «¿Qué es esto?». La voz de Jack era tan suave que casi parecía amable. «Un recordatorio». La cámara se estremeció cuando la primera onda expansiva recorrió la atmósfera de la estación. Ninguna explosión, ningún fuego, solo un zumbido profundo y resonante que hizo vibrar cada viga metálica. Pie Grande permaneció inmóvil, con la mirada fija en su comandante. Jack alzó la vista hacia el techo de la cúpula, donde las estrellas brillaban rojas a través de los escudos defensivos. Respiró lentamente, como si saboreara el aire. «Esa», dijo, «sería la nota inicial». El canciller gritó, «¿Qué has hecho?». La calma de Jack no flaqueó, simplemente equilibró la ecuación. «Verás, cuando nos quitas algo, no lo recuperamos». Su mirada se elevó hacia las estrellas que ardían afuera. «Nos llevamos todo lo que la rodea». La sala se estremeció de nuevo. Luces parpadeando, alarmas aullando. Sin embargo, la voz de Jack era firme y civilizada. «Por favor, permanezcan sentados. Todos, solo tomará 12 minutos». Las luces se apagaron. Y cuando se fue la luz, lo último que vieron antes de que la oscuridad se tragara la cámara fue la sonrisa de Jack Dane. Cortés, comedido y aterradoramente tranquilo,
susurró, que conste en acta. Los caballeros han llegado. El primer minuto fue de silencio. Ni truenos ni luz cegadora, solo el zumbido de las naves sobre un mundo tembloroso. El cielo de la capital galáctica se convirtió en oro líquido mientras la flota terrestre descendía de la órbita. 30.000 naves se movían en absoluta armonía. Los almirantes de la Unión, que observaban desde sus torres, lo confundieron con intimidación. Aún no comprendían que el silencio era la cuenta regresiva de la humanidad. 1 minuto y 2, llegó la señal. Un pulso recorrió todas las redes de comunicaciones. Una única onda invisible que sumió la tecnología en un estado de letargo. Los satélites se apagaron. Las plataformas de defensa se congelaron en plena rotación. Las estrellas mismas parecieron atenuarse en la superficie. Los cañones antiaéreos sonaban, bloqueados en bucles infinitos, sus operadores golpeando consolas inertes. Dentro de la cámara del consejo, Jack Dane estaba de pie junto a la amplia ventana de observación. Su reflejo se reflejaba en el caos violeta de arriba. Su postura era relajada, con las manos entrelazadas a la espalda. «Sabes», dijo en voz baja, «esto podría haber sido una conversación». El canciller gritó con la voz entrecortada. «Estás condenando a miles de millones». Jack ladeó la cabeza. «No, canciller, eso hiciste cuando convertiste el dolor en una transmisión». Rook y Bran permanecieron en las puertas de la cámara. Centinelas silenciosos. Su aliento empañaba el cristal mientras la temperatura descendía de los reguladores atmosféricos que se colapsaban. En sus visores de espejo, la luz de las naves humanas brillaba como pequeños soles. Para el minuto 3, los primeros equipos de ataque humanos aterrizaron. Sin discursos ni fanfarrias. Se materializaron en los centros de mando de la Unión. Marines con armadura negra mate, rostros inexpresivos tras visores polarizados. Se movían como sombras. Cada paso medido, preciso. Cuando disparaban, no era furia. Era matemática. Por toda la capital, las centrales eléctricas se incendiaron en llamas espectrales. Flotas enteras se desintegraron antes de que las tripulaciones se dieran cuenta de que estaban siendo atacadas. Cazas humanos danzaban entre el fuego de plasma con una precisión espeluznante, como si hubieran ensayado este momento durante siglos. Para el minuto 4, los almirantes de la Unión gritaron por las comunicaciones muertas. ¿Dónde están sus transmisiones? ¿Por qué no podemos detectar su frecuencia? No había frecuencia. La flota humana solo hablaba a través de pulsos de luz. Antiguo código Morse parpadeando entre agujeros. Los alienígenas nunca habían estudiado un idioma tan primitivo. Minuto 5. El pánico floreció como una infección. Los civiles inundaron las calles mientras las fortalezas aéreas caían de la órbita. Redes de defensa enteras se apagaron. Sus IAs sobrescritas por una simple frase pulsando a través de su código. Terminamos las lecciones. En la cámara del consejo, el suelo tembló cuando una torre cercana se derrumbó. Jack permaneció inmóvil, con la mirada fija en el horizonte. El canciller se tambaleó hacia él, escupiendo furia. ¿Crees que esto los hace justos? Son monstruos. La respuesta de Jack fue un susurro. Fuimos educados. Lo confundiste con debilidad. Minuto 6. El primer pie grande se movió. Rook y Bran salieron de la cámara hacia la garganta abierta de la guerra. Sus trajes de contención se rompieron por las costuras mientras rugieron. El pelaje erizado, los ojos brillando con un brillo ámbar. Atravesaron los pasillos con una gracia aterradora. Ni salvajes, ni irreflexivos, sino concentrados. Abrieron paso a través de las líneas de guardia, desarmando a los soldados con un movimiento rápido, aplastando rifles de plasma en sus puños. Los alienígenas gritaban, llamándolos demonios. Pero para Jack, que observaba a través de la transmisión, eran equilibrio. Justicia andante envuelta en cenue, en dolor. Minuto 7 y el cielo cambió de color.
La atmósfera superior se incendió con frentes de tormenta electromagnéticos generados por los cañones de pulso de la flota. La guerra se convirtió en un ballet de luz. Arcos rojos, detonaciones azules, silencio blanco. Los marines informaron de avances en breves ráfagas. Centros de mando asegurados, nodos de transmisión inactivos, zonas civiles intactas. Cada frase era quirúrgica, carente de triunfo. Para el minuto 8, las tropas terrestres humanas llegaron a la bóveda central del archivo, el corazón palpitante del gobierno de la Unión. Los guardias se rindieron sin resistencia, aterrorizados por la serena precisión de sus atacantes. No se enfrentaban a un ejército. Se enfrentaban a la inevitabilidad. En la cámara, el canciller se desplomó contra la pared. Sus escamas perdieron color. Destruirás la civilización. Jack se giró hacia él, con los ojos vacíos de fuego y compasión. La civilización terminó en el momento en que necesitabas cámaras para sentirte poderoso. El minuto 9 trajo los ataques orbitales. Rayos precisos que apuntaban a los sistemas de armas del planeta sin tocar sus ciudades. Desde la órbita, la flota humana parecía un anillo de fuego. Cada nave liberaba ráfagas medidas de destrucción. Sin desperdicio de energía, sin ruido. En cada pantalla alienígena de la galaxia, la transmisión cambió. Las imágenes de la ejecución del niño se desvanecieron, reemplazadas por transmisiones en vivo de la guerra de 12 minutos. La humanidad no ocultó lo que estaba haciendo. Los obligó a mirar. Minuto 10. Los pies grandes violaron el núcleo central de datos. Rook arrancó los conductos de cristalina mientras Bran insertaba un dispositivo. Un cubo negro compacto que zumbaba con un ritmo casi musical. Jack presionó un control en su pulsera. Subir. A lo largo de la galaxia, un nuevo mensaje apareció en cada terminal, cada comando, cada pantalla aún activa. La humanidad no inicia guerras. Terminamos. Lecciones. Las palabras brillaron durante exactamente 20 segundos antes de que todos los sistemas se apagaran de nuevo. Minuto 11. La flota de la Unión se desintegró sobre la capital. Sus naves flotaban muertas y silenciosas, proyectando largas sombras sobre las nubes. En la superficie, los marines rescataron a los supervivientes, civiles, militares, incluso a los heridos. Ofrecieron agua. Ofrecieron mantas. La misma especie que había desmantelado un imperio galáctico ahora ayudaba a sus enemigos a resistir. La dualidad desconcertaba incluso a los vencedores. Algunos alienígenas susurraban el viejo mito humano. Ángeles y monstruos son la misma cosa vistos desde diferentes ángulos de la luz. Jack estaba de pie en el balcón con vistas a las ruinas. El aire olía a ozono y metal frío. Bajo las nubes, las ciudades seguían en pie. No las había quemado. Las había dejado como testigos. El canciller se puso de pie a rastras, con la voz quebrada. Serán perseguidos por esto. Todos los mundos se unirán contra ustedes. Jack sonrió levemente. Esa es la belleza de la unidad. Es contagiosa. El minuto 12 comenzó con silencio. De nuevo, las naves dejaron de disparar. Los pies grandes reaparecieron junto a Jack. La armadura, quemada por el humo, parecía agotada, anciana. Rook habló primero. Su voz profunda resonó por la sala en ruinas. Listo. Jack asintió lentamente. Recuperó el equilibrio. Volvió la mirada al cielo, ahora lleno de brasas flotantes. Fin de la transmisión, dijo en su calma. Un último pulso recorrió el espacio, borrando todo rastro de los códigos de la flota humana, borrando sus ubicaciones de todos los sensores. Cuando la luz se disipó, la flota desapareció. Todas las naves se desvanecieron en un profundo silencio, dejando solo los restos y la leyenda. En la quietud que siguió, los alienígenas supervivientes miraron hacia arriba, esperando otro golpe que nunca llegó. Jack respiró hondo, saboreando el aire acre, y susurró como a alguien lejano. Eso es para él.
Se quitó el guante y abrió la palma. Allí estaba un pequeño amuleto, el mismo símbolo que había colgado de la muñeca de su hijo durante la ejecución. Lo dejó caer. Golpeó el suelo, resonando como una campana. A través de la cámara rota. Afuera, el viento cambió. El sol rojo del planeta atravesó las nubes, su luz se derramó sobre el horizonte destrozado de la ciudad. La guerra había terminado. Pero cuando Jack se giró para irse, su pulsera parpadeó una vez más. Una señal cifrada que ningún dispositivo humano había enviado. Se quedó paralizado, entrecerrando los ojos. El mensaje era breve, sin firmar. No han terminado, comandante. Nosotros tampoco. La sonrisa de Jack regresó tranquila, deliberada, casi amable. Bien, susurró. Odio los asuntos pendientes. La ciudad ardía silenciosamente. Humo se elevaba de los restos de las torres plateadas, elevándose hacia un cielo que ya no albergaba flotas ni banderas. La guerra había terminado hacía 12 minutos, pero su eco aún temblaba a través de la piedra, a través de las manos temblorosas de los que quedaban con vida. El comandante Jack Dane caminó a través del silencio como un fantasma de su propia creación. Sus botas dejaron huellas limpias en la ceniza. Tras él, Rock y Bran. Sus enormes cuerpos se doblaban bajo las nubes bajas. Su pelaje manchado de hollín y sangre. El aire estaba denso con el metal, el sabor de las secuelas. Los incendios silbaban donde el agua se encontraba con el vidrio fundido. De las plazas destrozadas llegaban pequeños sonidos, niños llorando, el crujido de los escombros al enfriarse. El débil sonido de los drones moribundos. La expresión de Jack no cambió. Se movía entre los escombros con la misma serena precisión que había mostrado durante la batalla, como si cada paso fuera parte de un antiguo ritual. Un grupo de civiles alienígenas se apiñaba cerca de un monumento derrumbado. Se estremecieron al acercarse, con los ojos muy abiertos y temblando. Jack se detuvo, arrodillándose para sostenerles la mirada. Les ofreció un paquete de raciones. Coman, dijo en voz baja. La guerra ha terminado. Una joven alienígena dudó, pero luego lo tomó con manos temblorosas. Nos perdonaron. La voz de Jack sonaba casi cansada. No eran ustedes quienes sostenían las cámaras. Se levantó y siguió caminando. Rook retumbó a su lado. ¿Por qué piedad? Porque la venganza termina rápido, dijo Jack, viendo una columna de humo que se elevaba hacia el cielo que se desvanecía. La paz es más lenta, duele más. Llegaron a las antiguas escaleras del Senado, donde los estandartes galácticos yacían pisoteados y desgarrados. La gran cúpula que había sobre ellos estaba medio desaparecida, el sol se filtraba a través de la herida como un juicio. Jack se detuvo allí, escudriñando el horizonte. El cielo estaba lleno de restos a la deriva, cascos destrozados que brillaban como estrellas moribundas. Bran se agachó, depositando en el suelo a un soldado alienígena herido que había cargado a través de las ruinas. La criatura miró hacia arriba, aterrorizada, esperando su ejecución. En cambio, Bran le dio una cantimplora de agua. «Bebe», murmuró la bestia. Su voz, aunque profunda, tenía algo extrañamente humano. Una paciencia aprendida a través del dolor compartido. Jack los observó a ambos. Pensó en el último aliento del chico. La terca inclinación de su barbilla. El recuerdo dolía menos ahora, pero de una forma que se sentía peligrosa, como el entumecimiento antes de la congelación. El suelo tembló una vez, un gemido sordo desde el núcleo del planeta. Transportes humanos lejanos despegaron con civiles supervivientes, tanto humanos como alienígenas. Jack tocó su pulsera. La interfaz holográfica parpadeó, mostrando el estado de la operación. Evacuación completa. Víctimas civiles minimizadas. Liderazgo del Consejo despedido. Cerró la transmisión. Listo, murmuró. Cumplimos nuestra palabra. Rook se giró hacia él. Y ahora Jack no respondió de inmediato.
Se acercó al borde de la plaza donde una estatua caída del fundador de la Unión yacía partida en dos. Su inscripción, antaño orgullosa, estaba oscurecida por el hollín. Limpió la piedra con la mano enguantada. Debajo se leía, orden a través del poder. La contempló un buen rato. «Qué curioso», dijo en voz baja. Se lo creían. Desde la distancia se oyó el débil sonido de una transmisión que se reiniciaba débil, rota. Una reportera alienígena superviviente estaba entre las ruinas, con la cámara temblando. Habló con palabras vacilantes. Los humanos han cesado el fuego. La flota se desvaneció en el silencio. Sin demandas, sin ocupación. Solo este mensaje. Los perdonamos. Jack miró al cielo mientras las palabras de la reportera resonaban por las calles. Perdona, susurró. La palabra sabía a óxido. La gran mano de Rook se posó en su hombro. Perdonar significa olvidar. Jack negó con la cabeza. Nunca. Significa recordar sin necesidad de repetirlo. Avanzaron por pasillos de cristal y hueso. Por calles llenas de rostros de quienes habían sobrevivido a su furia. Algunos se arrodillaron en reverencia. Otros se escondieron con miedo, pero nadie levantó armas. La galaxia había aprendido algo más antiguo que la tecnología. Miedo vestido de cortesía. Poder sin rugido. Al caer la noche, Jack y sus compañeros llegaron a la terraza superior de la ciudad. El humo se disipó, revelando el horizonte. Un vasto avión bañado por el rojo atardecer. La luz volvió los restos casi hermosos. Rook se dejó caer en los escalones de piedra. Agotado, Bran observó el horizonte con la paciencia de un viejo centinela. Jack sacó de su abrigo un pequeño objeto. La foto del chico, con los bordes chamuscados y el cristal agrietado. La dejó en el parapeto y se apoyó junto a ella. «Te habrías reído de este desastre», dijo. Murmuró. 12 minutos para destruir un imperio. Me llevó 16 años enseñarte a atarte las botas. Sonrió levemente y luego limpió el hollín del cristal. Hablarán de este día, ¿sabes? Lo transformarán en algo noble o monstruoso. No importa. Estás vengado, hijo. El universo simplemente no sabe respirar todavía. Un timbre bajo salió de su pulsera. Una transmisión entrante. Sin código de origen. Frunció el ceño y aceptó. La voz que siguió era femenina. Tranquila. Precisa. Comandante Dane. Aquí el control Atlas. Informe suspendido. Se le ordena retirarse del sistema inmediatamente. Jack entrecerró los ojos. El control Atlas fue desmantelado hace años. La línea hizo clic una vez. También la misericordia. Luego silencio. Exhaló lentamente, apagando el dispositivo. La voz de Bran retumbó detrás de él. ¿El enemigo sigue vivo? Jack miró hacia el horizonte donde el sol moribundo se encontraba con la ciudad humeante. Tal vez solo el recuerdo. Se levantó, sacudiéndose el polvo de su coat. En cualquier caso, nuestra parte estaba hecha. Descendieron hacia la zona de aterrizaje donde les esperaba su lanzadera, con los motores al ralentí. Los alienígenas supervivientes los vieron partir, susurrando en voz baja. Algunas maldiciones, algunas oraciones. Una niña se adelantó entre la multitud, tendiéndole el rapero de raciones vacío que Jack le había dado. ¿Volverás?, preguntó. Jack se agachó, mirándola a los ojos, abiertos e inseguros. Si son amables el uno con el otro, no tendré que hacerlo, asintió solemnemente, y él se dio la vuelta antes de que ella pudiera ver el agotamiento tras su sonrisa. La rampa de la lanzadera se abrió con un siseo. Rook y Bran subieron primero. Sus enormes figuras se desvanecieron en el interior dorado. Jack se detuvo en el umbral, echando una última mirada al mundo de abajo. El humo, los estandartes rotos, la extraña paz que siguió a la carnicería. No susurró a nadie. Pronto volveremos a ser fantasmas. Que se reconstruyan sin recordar los dientes que los mordieron. Al cerrarse la rampa,
Los motores emitieron un zumbido profundo y resonante. La nave se elevó entre el humo, desapareciendo en la oscuridad. Desde la órbita, el planeta parecía casi en calma. Los fuegos se desvanecieron en hilos dorados bajo las nubes. En el vacío donde una vez ardió la flota humana, solo había silencio y el tenue rastro de una señal que aún recorría la galaxia. La humanidad no empieza guerras. Terminamos las lecciones. Jack se recostó en su asiento, con los ojos entornados. Hogar, dijo en voz baja. El piloto automático respondió. Las estrellas se extendieron en líneas mientras la lanzadera aceleraba hacia la oscuridad. Tras ellas, el planeta exhaló su primer aliento de frágil paz. Y mucho más allá del límite del espacio conocido, en las profundidades de la fría arquitectura del control Atlas, un nuevo mensaje comenzó a compilarse, y firmado, encriptado, esperando a que lo leyera, contenía solo 3 palabras. Próxima lección pendiente.